Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Estamos realizando este recurso para que recuerden que el domingo que viene ya vamos nosotros a regresar a nuestra escuela bíblica. Y el tema que vamos a estudiar, hermanos, ya se los hice llegar, de hecho, por ahí en su WhatsApp tienen esto, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el avivamiento. Es un tema extremadamente importante, no que lo demás no lo sea, mis amados hermanos. Pero la escritura, la palabra de Dios, nos presenta que antes de que se manifieste o venga un avivamiento, sea personal a la iglesia, normalmente hay características y situaciones que se tienen que presentar. Y yo ahorita pues aquí estoy hablando nada más del arrepentimiento, de la humildad y por ejemplo de la obediencia, ¿de acuerdo? Ahora, voy a utilizar un recurso que tengo aquí para ir a ver al profeta Habacuc. Fíjense, vamos a ver el profeta Habacuc en el capítulo 3, en esta oración que él hace, y le ponemos atención aquí al verso número 2. En el versículo número 2, él dice de la siguiente manera: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva. Y ahí aparece, ¿se están dando cuenta? Allí está apareciendo la palabra: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y luego dice: en medio de los tiempos hazla a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y mis amados hermanos, aquí abajito hay frases que me gustaría tocar con ustedes. Lo primero que ustedes se están dando cuenta que en la primera frase he oído, Habacuc conocía la historia de los poderosos hechos de Dios. Es decir, todo lo que Dios había hecho, recuerden que ellos no tenían la Biblia, tenían los escritos de los profetas, pero mucha de lo que Dios hacía, de sus atributos, de las poderosas obras que Dios hacía, se pasaban de boca en boca. Entonces, cuando Habacuc tiene la oportunidad de escuchar lo que Dios hace en el Mar Rojo, cómo conquistan, entonces él empieza, hermanos, a decir esto. Aquí es donde aparece la palabra. ¿Ya se fijaron? Entonces, cuando él se da cuenta de que por la palabra de Dios, el poder, la pureza, la autoridad de la palabra de Dios, las cosas son hechas, entonces hay una reacción en él. Tiene un temor reverente. ¿Y sabe por qué? Porque se da cuenta que Dios tiene que ver con los asuntos humanos, como dice aquí, donde estoy moviendo el mouse. Habacuc se da cuenta que nuestra vida está invadida por Dios y que no hay nada que no vaya a pasar en nuestra vida en la cual Él esté ajeno. Él tiene el control y Él sabe todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Y cuando Él dice, me doy cuenta de que tú tienes que ver con los asuntos humanos, con la manera de cómo vivimos, en ese momento se da cuenta de la grandeza de Dios. Y aquí es donde aparece la palabra, dice, aviva y hazla conocer. Habacuc lo que hace es que ruega por una renovada intervención de Dios en Israel. Él estaba consciente que el ser humano por sí solo no puede generar el cambio que Dios está pidiendo. Una persona puede generar ese cambio solo y cuando la palabra de Dios venga a la vida de esa persona y se desate o se desenvuelva o se desarrolle ese temor reverente a la palabra de Dios. Sin embargo, él marca algo aquí bien interesante. Vean ustedes, dice, en medio de los tiempos, esta es una forma de clamar por una rápida respuesta. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos difíciles y tiempos muy complicados. Son tiempos donde la violencia, donde la drogadicción, donde la sexualidad, donde el enfriamiento espiritual y una serie de cosas que pudiéramos mencionar ahorita, hermanos, nos faltaría tiempo, pero ahora es cuando nuestro Señor, necesitamos que Él venga a avivar en nosotros su obra, su espíritu, su palabra, etcétera. Pero qué importante es, fíjense que desde el Antiguo Testamento ya venía apareciendo esto. También me gustaría hablarles, por ejemplo, de un salmo. Vamos a ponerlo aquí, hermanos, en estos recursos que tenemos para que nos ayude. Aquí ponemos el salmo. Vamos a buscar el 119. En la semana pasada por ahí estuvimos analizando algo del 119. Y en el 119 vamos a buscar el versículo 37. Miren, por aquí lo tenemos, hermanos. Aquí está. ¿Sí? Fíjense usted. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Y luego dice, avívame en tu camino. ¡Wow! ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué el salmista nos está pidiendo?
que pongamos atención a esta verdad. Este es un tema fundamental, hermanos, de que el Señor nos tiene que mover en nuestra vida para podernos hacer caminar con rectitud. Ahora, no podemos lograrlo si no tenemos, hermanos, el conocimiento de su palabra. Entonces, Él nos tiene que enseñar su palabra para que nosotros, hermanos, podernos separar de esa vanidad y poder cumplir con Él lo que nos está pidiendo. Y me gustaría otro versículo para ustedes y que lo puedan ver. Es otro profeta también muy interesante. Él es Oseas y aquí lo tenemos abajo. Y en Oseas vamos a irnos al capítulo número 7 y vamos a ver aquí el versículo número 4, que es este. Dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Aquí nos habla de detenerse, aquí nos habla de dejar de hacerlo. Y este versículo que tenemos aquí, hermanos, es algo bien interesante. Aquí nos está describiendo, hermanos, cómo eh, al representar ese horno que está encendido por varias horas, es, eh, tiene un momento en el cual está a su máxima potencia tratando de hacer que esa masa llegue a culminar, es decir, pues logre subir, esponjar hasta donde es. Pero después de que ya sucedió eso, ¿ok? Ya no lo sigue avivando. Por eso, mis amados hermanos, es interesante el día de hoy que logremos nosotros situarnos en esto. Hay características que preceden a un avivamiento, ¿sí? Todos necesitamos ser avivados por el Espíritu de Dios. Ahora, el número uno que ustedes tienen ahí es, el pueblo de Dios anhela una renovación de sus vidas. Todos nosotros, hermanos, de una u de otra manera, queremos que nuestras vidas sean renovadas. Y cuando nos referimos, hermanos, a que nuestras vidas sean renovadas, ojalá y usted pudiera tener una Biblia ahí mm, ahí cerquita para que lo pueda ver, ¿de acuerdo? Eh, el salmo, el primer salmo que queremos ver, hermanos, es el salmo número 80. Ojalá y por allí a la mano, le repito, tenga usted una Biblia y la pueda ver. Entonces, yo voy a abrir aquí en mi Biblia el salmo número 80 y usted, ándele, córrele por la suya y cuando esté viendo el video, trate de seguirlo en su Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, miren, hermanos, quiero leer algunos versículos para que ustedes me puedan seguir. Yo nada más puse aquí el 18, pero voy a darle lectura a otros. Dice, está hablando acerca de una súplica por la restauración del pueblo de Israel. Y dice así, en el verso 14, te voy a leer un poquito desde el verso 14, dice, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora te rogamos. Hay un ruego, ¿sale? Vuelve ahora te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. Wow. La cepa que tu diestra ha plantado y el hijo que para ti has fortalecido. Es decir, no te olvides de esto que tú has formado, de esto que tú salvaste a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y lo dice, ante el reproche de tu rostro perecen, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Y ponga mucha atención con el verso 18, dice, ¿está listo? Ahí va. Dice, fortalece, escuche, hermano, entonces no nos apartaremos de ti. ¿Listos? Dice el 18, entonces no nos apartaremos de ti. ¿Y por qué no nos apartaremos de ti? Fíjese, hermano. Dice, avívanos, escucha eso, avívanos e invocaremos tu nombre. Y luego el 19, oh Señor, Dios de los ejércitos, restauranos a resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos ¿qué? Y seremos salvos, hermanos. ¿Qué es lo que se está pidiendo aquí, hermano? Está pidiéndose, atención, lo primero es no apartarse del Señor. Muchas de las veces llegamos a pensar, hermanos, que el hecho de poder estar en un lugar al que nosotros mismos le hemos asignado un peso santo, y ojalá usted me entienda,
Hay veces pensamos, hermanos, y llegamos a cometer ese error. Mm, no que no sea, pero hay veces pensamos que una vez que pasamos la puerta de la iglesia, el lugar donde estamos es un lugar santo. Y en realidad es un lugar santo. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. Pero quiero decirte una cosa. Cuando también traspasas las puertas de tu casa y estás en tu hogar, también es un lugar santo. O sea, sí. ¿Por qué? Porque también la comunión del Espíritu de Dios está ahí contigo. Cuando entras al salón de clases, si te acompaña el Espíritu Santo, también es un lugar santo. Entonces, este versículo te lo voy a poner aquí en los recursos para que me puedas seguir. Amén. Mira, vamos al Salmo, aquí lo tenemos, y vamos a ir. Ojalá y me sigas. Anota. Por eso lo estamos haciendo ahorita para que ya no, el día que lo chequemos, mi amado, ya tengas tú un poquito, ¿sale? Estoy aquí en el 18, empecé a leer desde el 14, pero me voy a ir nada más al 18. Dice aquí, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. ¿Te estás dando cuenta? Aquí, ¿qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo, cuando dice vida nos darás, es avívanos. Y te pudiera poner, por ejemplo, yo aquí, mira, vamos a cambiar a otra versión, ¿sale? Dice, ¿nos harás qué? Revivir. ¿Te estás dando cuenta? Es un avivamiento. Te voy a poner otra versión para que también lo puedas ver. Te voy a poner el traducción del lenguaje actual. Dice, y así nos apartaremos de ti, danos vida. Entonces, en todas las traducciones te vas a dar cuenta que se está haciendo una referencia a qué? A un avivamiento. Amén. Ahora, quiero que pongas mucha atención con esto. Cuando estamos pidiendo esa restauración, es un llamado a vivir de una manera diferente. Es decir, una nueva vida, pero lógicamente al vivir esa nueva vida, no estamos haciendo una referencia a vivir esa nueva vida sobre lo que eh, una persona diga, sino en realidad a través de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, no podemos experimentar una vida nueva si en realidad no hay un estudio a conciencia de la palabra de Dios. No podemos vivir una vida nueva, ¿sale? A través de, vamos, si no oramos. Déjame te trato de explicar esto, por eso es importante esto que vamos a estar viendo en nuestra escuela bíblica. Muchas de las veces em, nos pasa que generamos un modelo de vida y pensamos que al generar este modelo de vida ya estamos bien, ¿me explico? Entonces, ese modelo de vida tiene ciertos parámetros que nosotros vamos poniendo o ciertas maneras de vivir y decimos, ah, bueno, es que para mí, en lo que yo entiendo, en lo que yo comprendo de la palabra de Dios, así es como se tiene que vivir. Y probablemente muchas de las veces, como ha sido mi caso, no estoy en lo correcto. Es decir, estoy equivocado y estoy viviendo de una manera en que yo mismo me estoy autojustificando y en realidad lo que estoy haciendo es que no estoy obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios. Porque dice, entonces no nos apartaremos de ti. Es lo que está diciendo aquí el versículo. Mira, aquí tú lo tienes. ¿Por qué no te puedes apartar de él? Porque a través de la Biblia es como te trae vida. Entonces, yo te pregunto a ti el día de hoy, mi amado hermano, para el domingo, para que lo vayas pensando. Si no estás teniendo contacto con la palabra de Dios, si no estás estudiando la Biblia, ¿estás teniendo vida? Y probablemente para ti la vida pueda ser el hecho de que estudies, trabajes, hagas tus quehaceres domésticos y tus actividades, pero en realidad, hermano, no estamos teniendo vida. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia nos hace, en esta lección que estamos viendo, recuerda que estamos viendo esto, el pueblo de Dios anhela una renovación. No se te olvide, renovación de nuestras vidas. Entonces, si yo quiero que mi vida sea renovada, entonces, ¿qué es lo que estamos ocupando? Pues lógicamente que para renovar nuestra vida necesitamos la Biblia. Entonces, dice el verso 18, así no nos vamos a apartar de ti, porque vida nos vas a dar, nos vas a avivar y cuando nos avives, nosotros vamos a invocar tu nombre. ¿Y qué sería invocar el nombre del Señor? Pues lógicamente me voy a mover aquí abajito, fíjate bien. Aquí está, donde estoy moviendo el mouse. Es una respuesta a la obra que Dios ha hecho contigo desde el momento en que te salvó. ¿Sí?
Entonces, es una manera de cómo mostrarle a Dios que en realidad le amamos. Y como le amamos, somos capaces de poder tener hambre para poder escudriñar la palabra. Entonces, ay Dios, es bien importante el avivamiento, amado hermano. Si no, escucha, si no vives la palabra de Dios, y es algo que yo creo que todos necesitamos luchar por ello, no es leer versículos y versículos y capítulos y capítulos. Es algo como leer un versículo, como esto que estamos haciendo, fíjate, estamos leyendo un versículo, pero ve qué tan profundo es el hecho de que un solo versículo me está haciendo una demanda tan fuerte. No se pueden generar los cambios si en realidad no conozco la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios no es solamente memorizar un versículo, ni mucho menos poner un versículo en una red social. En realidad es entender que ese versículo es lo que te está pidiendo a ti que hagas. Ahora te explico. Cuando ese versículo viene a tu vida, ese versículo está haciendo esta función. Lo primero que quiere hacer es, número uno, poderte ayudar a que tú generes una vida nueva y que te mantengas viviendo de esa manera que te establece la escritura. Y cuando tú luchas por vivir ese versículo, entonces en realidad lo que está empezando a fluir dentro de ti es un avivamiento. ¿Por qué? Porque estás tratando de morir a la manera como venías siendo y quieres vivir bajo el modelo que Dios tiene. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, dejas de apartarte a Dios y al revés, te empiezas a acercar a Dios. Y cuando te empiezas a acercar a Dios, entonces Él empieza a vivificar, a darte un avivamiento a tu vida. No cometas el error que yo tuve cuando era muy joven. Cuando era muy joven tenía yo una tendencia. La tendencia que yo tenía era agarrar los versículos de la Biblia, ver de qué manera podían aplicar a lo que yo pensaba, a lo que yo creía, a lo que yo sentía, y decía, esa es la manera de cómo poder vivir. Y desperdicié muchos años de mi vida viviendo de esa manera, practicando mi vida espiritual y mi vida cristiana de esa manera. Entonces, hoy como pastor mi intención de estar compartiendo contigo esto es que te des cuenta de que no se pueden generar los cambios de vida si seguimos de esa misma manera. Es por eso que cuando te pongo la introducción esta te digo, si necesitas un avivamiento, necesitas una renovación de tu manera de vivir. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Lógico, como lo estamos viendo, hay que tener humildad. Pero mira, también yo te estoy pidiendo que me ayudes con el Salmo 74:22 y me gustaría que lo pudiéramos buscar. ¿Te parece? Entonces vamos aquí al Salmo 74 y vamos a ir al versículo número 22, que es este que tengo aquí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, y lo voy a buscar también acá en la Biblia para poderte dar dos versiones. ¿Sale? Entonces yo te lo voy a leer. Dice así. No se te olvide, estamos en el Salmo 74, el verso número 22. Aquí está el 74, dice, levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Pastor, pero eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo. Tú me estás diciendo, pastor, que tenemos que renovar nuestra vida. Entonces, ¿cómo el Salmo 74, perdón, ay Dios mío, sí, el Salmo 74:22 me dice eso? Bueno, aquí es donde yo quiero ir contigo a algunos otros versículos del Salmo. ¿Estás listo? Dice, ¿listo? Ve el 21. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. ¿Sabe usted quién es ese, mi amado hermano? El que es oprimido. Y dice, el que se ha afligido y el que es el necesitado, que alabe tu nombre. ¿Por qué? Porque Él no se olvida, pon atención al 23,
No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Entonces, voy al 22 para que puedas entender un poquito, ¿sale? Ahí va. La frase que estamos viendo desde el 21, 22, 23, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí el Señor? Dice, acuérdate por tercera vez en este poema, le piden a Dios que recuerde sus intereses en Israel y su necesidad de defender su propia reputación contra el que es insensato. Hay algo que yo quiero que tú necesites en este momento. Y lo que yo quiero que tú necesites es que en realidad lo que tú ocupas es que Dios venga a defender tu vida. ¿Y cómo Dios va a venir a defender tu vida? Muchas de las veces, mis amados hermanos, en este primer punto que estamos viendo, cuando queremos que Dios defienda nuestra vida, es decir, queremos estar pasivos sin hacer nada y queremos que Dios defienda nuestra vida. Pero te voy a decir algo, no podemos pedirle a Dios que defienda nuestra vida cuando ni nosotros mismos estamos obedeciendo a lo que Él nos dice. El versículo dice, que no vuelva avergonzado el oprimido. Alaben tu nombre el afligido y el necesitado. Y luego es, Señor, levántate, oh Dios, defiende tu causa, acuérdate de todo cómo el necio te injuria todo el día. No te olvides del vocerío de tus adversarios, del tumulto de los que se levantan contra ti, que suben continuamente. En realidad lo que estamos diciéndoles, Señor, por favor, ten misericordia de aquellas situaciones que estamos viviendo en este momento. Ahora, pon atención con esto para que lo veas. Dios quiere liberarte. Entonces, muchas de las veces hemos escuchado que tú tranquilo, deja que Dios te defienda. Y amén, porque la Biblia nos dice que podemos estar tranquilos y que es Dios el que nos va a defender. Amén. Pero yo te voy a decir una cosa. Dios te va a defender cuando tú agarres en ese avivamiento su palabra y tú estés ocupado de vivir la palabra que Dios te da. Cuando tú en realidad quieres vivir esa palabra, entonces tú estás tratando de renovar esa vida, tu vida. Y van a venir situaciones que no van a querer que tu vida sea renovada. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene que tú tengas una renovación de vida. Él lo que quiere es que tú hagas modificaciones. Y te voy a tratar de explicar rápido así. Él quiere que hagas modificaciones y que en esas modificaciones tú consideres que estás viviendo bien de la manera en que en la manera en que lo has generado. Te voy a poner un ejemplo. No lo busques porque si no, no sería muy largo el video y no quiero que te canses tanto. Pero mira, voy a ponerte un ejemplo bien rapidito, ¿sale? Si tú te vas a tu Biblia, ojalá la tengas ahí a la mano. Esto es parte de lo que vamos a estar estudiando el domingo, ¿sale? En nuestra escuela bíblica. Fíjate. Ve lo que, para que entiendas esto con una ejemplificación que ya hemos visto muchas veces, ¿sale? Entonces, cuando yo quiero que Dios me defienda, entonces, no se trata de que yo me tengo que quedar sin hacer absolutamente nada, no. Lo que yo tengo que hacer para que ese avivamiento venga a mi vida y en realidad pueda yo generar un cambio, renovar como dice el punto número 1, entonces yo tengo que hacer cosas. En Génesis capítulo número 2, recuerda que recibieron varias sentencias por parte del Señor, cosas que les dijo, no hagan esto. ¿Estamos de acuerdo? El Señor le dijo al hombre, dice, Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque del día, dice, sí, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas, el día que de él comas, se quita el avivamiento. Escucha, ciertamente morirás. ¿Estás entendiendo esa parte? Ojalá la entiendas. Te la estoy leyendo aquí en Génesis, ¿sale? En el capítulo número 2, en el versículo número 16 y número 17. El Señor le está dando una orden al hombre. Dice, ¿sabes qué? Puedes disponer de todos los árboles que están aquí. No te distraigas con el tren, ¿sale? Puedes comer de todos los árboles que estén aquí. Pero él también hace un señalamiento, dice, pero del árbol del conocimiento, entonces atención, pero del bien y del mal no comerás. Y luego marca aquí cómo es que
ese avivamiento se va a empezar a acabar, porque dice, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, el día en que tú desobedezcas la manera como yo te he dicho que vivas, entonces en vez de tener un avivamiento, vas a empezar a morir espiritualmente. Y eso está vigente hasta el día de hoy, amado hermano. Por eso necesitamos en la iglesia un avivamiento. Y un avivamiento, hermano, no es solamente gritar amén. Un avivamiento no solamente es gritar gloria a Dios. Un avivamiento no solamente es cantar una alabanza y predicar la palabra y hacer todo lo que hacemos. No, un avivamiento es de manera interna, de manera personal, y te aseguro que va a repercutir en la iglesia. Entonces, el Señor les dice, no hagas esto. Jehová Dios les dice, no lo hagas porque vas a morir. Como nos lo dicen a nosotros a través de toda la palabra. Y encontramos, hermano, pues que en el capítulo número 3 de Génesis, entonces, si ustedes se acuerdan, em, el hombre desobedece y comen del fruto que les dijeron que no debían de comer. Pero aquí hay algo muy sumamente interesante que te voy a decir. Dice en el capítulo 3 que Satanás empieza a hablar, dice, en el versículo número 4 dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirá. Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Fíjate lo que Satanás hace. Satanás va a lo contrario de lo que es un avivamiento. Mientras practicar y vivir lo que dice la palabra de Dios, mientras practicar y vivir una vida de oración, mientras practicar y vivir una vida ministerial, mientras esforzarte por vivir lo que Dios tiene te trae vida espiritual, Satanás te dice, no, tú puedes hacer una modificación. Y créeme que si esa modificación no te va a pasar nada, no te vas a morir. Y muchas de las veces, como yo hace muchísimos años, yo caí en eso. Entonces, voy más adelante para que veas y luego ya te hago la ilustración para que lo entiendas mejor. Dice el versículo 8, y oyeron al Señor, perdón, este, dice que en ese momento, cuando come también Adán, se abren los ojos de ellos. Verso número 7, en el capítulo 3 de Génesis. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios no les había dicho eso. Verso 8, oyen que el Señor se paseaba en el huerto del Edén, le habla al hombre, el hombre cree que se puede esconder de la presencia del Señor en el versículo número 8, él le llama y le dice, ¿dónde estás? Y te vi en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí, hermano, es donde se da uno cuenta que en realidad lo que estamos viendo el día de hoy con respecto a la renovación de vida es extremadamente importante. ¿Ellos qué hicieron? Agarraron la palabra que Dios les había dicho y la modificaron y la acomodaron de una manera en que ellos podían decir, no pasa nada. Y creyeron que para poder cubrir su desnudez, arrancando hojas, dice la palabra de Dios, que arrancaron hojas de una higuera y al cubrirse con las hojas de higuera, pensaron que podían engañar a Dios, pero en realidad ellos mismos eran los que se estaban engañando. Y la sentencia y la recomendación y el consejo de Dios es no lo hagas. Porque si lo haces, el día en que lo hagas, vas a empezar a morir. ¿Sabes por qué quiero enseñar esto en la escuela bíblica? Porque muchas de nuestras acciones o nos traen vida o están terminando con ese avivamiento espiritual que hay dentro de cada uno de nosotros. En ese tiempo, yo te estoy tratando de escribir, agarré la Biblia y le hice todas las modificaciones que tú puedas pensar, que tú puedas creer. ¿Y sabes para qué? Para poder justificar la manera que yo tenía de vivir. ¿Sabes qué es lo que ha traído una transformación a mi vida? ¿Sabes qué es lo que ha traído una transformación a mi matrimonio? ¿Sabes lo que ha traído una transformación a mi trabajo? ¿A mi relación en mi familia, con mis hermanos? Cuando en realidad me di cuenta que necesitaba ese avivamiento por parte de Dios. Y como Habacuc me di cuenta de que cuando iba a la Biblia y descubría lo que la Biblia decía y el Espíritu Santo ministraba mi vida y me ponía así tan claro lo que Él estaba diciendo, en ese momento las palabras de Dios impactaban mi vida.
y empezaban a generar un cambio en mí. Mi amado hermano, el punto número uno, tú como pueblo de Dios tienes que anhelar una renovación de tu vida. Si tú has tratado de justificar la manera de vivir tuya, como yo lo hice, no desperdicies tu vida, ni caigas en esos errores en los que yo caí. Yo caí ahí y yo pensé que estaba correcto. Yo pensé que podía engañar a Dios. Yo pensé que no iba a tener consecuencias vivir de esa manera, pero me equivoqué. Y ya después, en medio de ese avivamiento que Dios trajo a mi vida, tuve que clamar a Dios, como dice el Salmo, y pedirle al Señor que no se olvidara de este que estaba contrito de su corazón, que estaba arrepentido de su corazón. Por eso creo que en la escuela bíblica este tema que vamos a empezar a ver es de suma importancia. Hoy yo te quiero pedir que reflexiones. ¿Necesitas una renovación en tu vida? ¿Estás viviendo en realidad como la palabra te lo enseña? ¿En realidad estás viviendo lo que pides en la oración? ¿En realidad lo que cantaste el domingo lo vives? ¿En realidad tu ofrenda o tu diezmo que entregaste el domingo estuviste orando y preparando tu ofrenda, tu sacrificio para entregarlo? ¿En realidad tu acción de gracias estuvo presente toda la semana? Hermanos, el avivamiento, iglesia, nos trae una renovación de vida. Parte de estas cosas es lo que vamos a ver el domingo. Allí te espero en la iglesia a las 10 de la mañana y espero que estos videos que voy a estar tratando de darte te ayuden a poder entender un poco más y el domingo podamos fluir más en el Espíritu de Dios. Te invito a que lo leas todo, a que busques las citas, a que las analices, a que hagas tus notas. Soy el pastor Saulo Zúñiga, tratando de compartir contigo la palabra de Dios, porque sé que la palabra de Dios jamás, nunca vuelve vacía. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones.